Bueno, y aquí decía, obtusángulo tiene un ángulo más grande de 90 grados, pero menor a 180 grados. El acutángulo tiene tres ángulos agudos, tres ángulos agudos, o sea, ángulos que miden menos de 90 grados. El triángulo rectángulo tiene un ángulo de 90 grados. Por eso es la clasificación según sus ángulos, según sus lados, equilátero, tres lados iguales, escaleno, tres lados distintos, y según sus lados, triángulos, dos lados iguales, triángulo isósceles. Bueno, continuamos aquí y les muestro, aquí tengo un triangulito para explicarles esa situación. Vamos a variar por acá. Voy a mover estos vértices a modo de formar este triángulo. Si lo clasificamos según la medida de sus lados, sería equilátero, escaleno o isósceles. ¿Qué me dirían ustedes? Veamos acá los segmentos. Aquí estos lados se llaman C, A y B. Y aquí están las medidas: 10,75, 10,72, 9,44 y 6,51. Muy bien, me escribió por ahí Lisette. Escaleno. Según sus lados, todos sus lados son distintos. Según sus ángulos, veamos, según sus ángulos, ¿cómo lo clasificarían? Obtuso, recto, obtusángulo. Rectángulo, obtusángulo. ¿Cómo ven la medida de sus lados, de sus ángulos? ¿Saben distinguir un ángulo de menor de 90 grados, un ángulo que mide 90 grados y uno que mide más de 90 grados? Ahí está la cuestión. Si nosotros no diferenciamos eso, cuando un ángulo mide menos de 90, o sea, es agudo, o cuando mide 90 grados exacto, o cuando es más grande de 90, no vamos a poder nombrar los triángulos según sus ángulos. Veamos acá. ¿Acutángulo? Preguntan por ahí. Vamos a ver acá. Vamos a medir los ángulos. Este ángulo mide menos de 90 grados. Vean la amplitud que tiene. Mide 90 grados, menos de 90. ¿Será que el ángulo que está en B mide más o menos de 90 grados? ¿Qué piensan ustedes? Ay, acutángulo. Aquí dice 36 y por acá vamos a señalar este otro. Mide 60,73. Y todos los ángulos que tiene miden menos de 90 grados. La clasificación según sus ángulos, como todos miden menos de 90 grados, es un triángulo acutángulo. Es un triángulo acutángulo. Veamos. Aquí está, voy a hacer una mezcla de información para que ustedes entiendan lo que se les preguntaba en la retroalimentación que hicimos con Kahoot. Voy a hacer acá este triángulo. Este triángulo, ahí lo voy a mover un poquito más. Hoy sí. Por aquí en esta zona se ven las medidas de sus lados. Se los voy a señalar. Aquí están las medidas de los tres lados. ¿Cómo lo clasifican según sus lados? Según las medidas de sus lados, ¿cómo lo clasifican? A ver, respondan por chat o también pueden encender su micrófono. Según la medida de sus lados. Equilátero, isósceles. Me escribieron ahí dos, equilátero o isósceles. ¿Cuál es? Solo me falta una persona para que me refuerce acá la explicación.
¿Es isósceles? ¿Es equilátero? Ah, les repito la pregunta, que según la medida de sus lados, las medidas que aquí las señalé, ¿cómo clasifican al triángulo? Veamos, tiene un lado que mide 8 y tiene dos lados que miden 7.21. El triángulo que coincide con la información de que tenga solamente dos lados iguales, o sea, estos dos que están acá, sería el triángulo isósceles, no el triángulo equilátero que me estaban escribiendo ahí. Es el triángulo isósceles. Sí, muchos ahí están corrigiendo ahora. Sí, bueno, es el isósceles. Bueno, y ahora observemos la medida de sus ángulos. Vamos a observar la medida de sus ángulos. Aquí voy a mover este. Tenemos acá 56.31. Este también mide igual. Y tengo un ángulo de 67.38. Bueno, según la medida que tienen sus ángulos, lo podrían clasificar como acutángulo también. Aparte de ser isósceles, según la medida de sus ángulos, lo podrían clasificar como acutángulo. ¿Sí? ¿No? ¿Por qué? Sí, me escriben por ahí, otra no. Sí, ¿por qué? Me dice ahí. Bueno, ¿por qué? El por qué es que ya dijimos que eso, ahí me lo escribieron. Sus ángulos son menores de 90 grados. Muy bien. ¿Y cómo es posible? Sí, ahí está, ahí lo escribieron. Sí, sus ángulos miden menos de 90 grados. Por eso puedo clasificarlo como acutángulo también. O sea, profe, que un triángulo puede tener hasta dos clasificaciones. Sí, puede tener hasta dos clasificaciones. Yo le puedo llamar también isósceles. Vamos acá. Isósceles. Pero también le puedo llamar acutángulo. Lo puedo llamar como triángulo acutángulo. Este es lo que les quería decir. La última parte de Kahoot, algo así trataba, que les mostraba un triángulo y ustedes tenían que ver las probables clasificaciones que podía tener el triángulo según la medida de lados y según medida de ángulos. Ay, me preguntan cómo son los triángulos obtusos. Veamos, los triángulos obtusos tienen un ángulo que mide más de 90 grados. Vamos a ver acá, voy a variar un vértice, así, y veamos, voy a cambiar este ángulo a que mida más de 90 grados. Voy a mover este un poquito aquí y lo voy ampliando. Ya aquí mide 100, lo voy a dejar acá. Tenemos aquí un triángulo obtusángulo. Tenemos un ángulo que mide más de 90 grados en ellos. Y tenemos aquí dos ángulos agudos, casi igual, de igual medida, casi de igual medida. Vamos, este sería un triángulo obtusángulo. Tenemos un ángulo más de 90 grados, pero menos de 180, eso sí. Y acá, bueno, de ahí me preguntan los que miden 90 grados, si uno mide 90 grados. Sí, deben medir solo uno. No es posible que dos midan más de 90 grados. Por ejemplo, con la teoría de todo se complementa. La suma de ángulos internos de un triángulo es 180. Al sumar los tres ángulos, siempre me va a dar 180. No pueden haber dos ángulos que midan más de 90, porque ahí nos estaríamos pasando de los 180 grados. Solo es un ángulo el que mide más de 90 grados.
Bueno, y también, o sea, lo puedo clasificar como obtusángulo, pero también lo puedo clasificar como triángulo escaleno, porque miren ustedes, las medidas son distintas de los tres lados. Esta es un poco parecida porque casi le llega a la medida, pero no es isósceles. Sí, se vuelven a meter si el tiempo acaba. Bueno, este es un triángulo escaleno y también es un triángulo obtusángulo. Un triángulo puede tener hasta dos clasificaciones. Vamos a otro ejemplo. Vamos a poner aquí el ángulo, un ángulo así. A ver qué me dicen. ¿Qué tipo de triángulo es este? Según la medida de sus, de los ángulos. El triángulo, ¿qué tipo es? Según la medida.